ah, el gozo del Señor y nos regocijamos en ello. También damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder ir a su palabra y como pueblo de Él ser enseñados. El Espíritu de Dios haga su obra en nuestras vidas. Y en esta oportunidad todavía vamos conociendo más acerca de nuestro Cristo y muchos sabemos lo que Él ha hecho, la obra de redención a nuestro favor y que sufrió por nosotros, derramó su sangre, fue crucificado, ¿no? Y fue muerto, como decimos, y fue sepultado y que también resucitó y ascendió a los cielos. Y hasta ahí nos gozamos de la obra a favor nuestro, pero la obra de Jesucristo continúa y eso es lo que queremos ver en esta noche. Oramos, Padre amado, te damos gracias por tu amor, gracias por tu plan de redención, Señor, por restituir las cosas como en el principio. Y te damos gracias, Señor, que mediante Jesucristo hoy en día es posible para cada uno de nosotros, Padre. Y gracias te damos porque gozamos de esa entrega de Jesús, ah, de la demostración de su amor, pero que eso continúa, Señor, y también estamos con expectativas a lo que en el futuro vaya a suceder, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos ahí el Cristo glorificado. Después de la resurrección, la ascensión, la vuelta a su gloria, como dice el Evangelio de Juan, ¿qué más continúa? ¿Está descansando, esperando hasta su retorno? ¿O qué es lo que está haciendo? Hay cosas que la Biblia nos habla y queremos conocer más acerca de ello. El Cristo glorificado cual nos menciona la Biblia, hace una función de intercesor por el pueblo de Dios. Él está a la diestra de Dios y de ahí nos dice la palabra que Él aboga por nosotros y también cumple la función de sumo sacerdote de los hijos de Dios. El Salvador también intercede por nosotros. Vemos eso en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Tenemos en él nuestro intercesor. Y también vemos ahí en Hebreos, ¿no? 8:1 al 2. En el libro de Hebreos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesucristo también es nuestro sumo sacerdote, es aquel que está ante Dios por nosotros. Dice, también algo más que encontramos dentro de lo que hace el Señor en este tiempo o va a realizar es el arrebatamiento. Es algo que es una enseñanza que encontramos en las Escrituras. Hay unos que
no lo niegan, hay unos que ponen ¿cuándo va a suceder esto? Pero en la Biblia encontramos enseñanza que nuestro Cristo ha de venir, ha de haber resurrección de muertos creyentes y transformación también de creyentes, y que ambos van a ser arrebatados y estaremos junto con el Señor por siempre. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice: así como Cristo murió y resucitó, lo mismo ha de suceder con aquellos creyentes que han fallecido, que han muerto, ¿no? Dice que el Señor, dice, recogerá a los suyos, o sea, los muertos y los que viven, ¿sí? En aquel tiempo. Experimentaremos realmente ese cambio, ¿sí? Habrá resurrección. A veces nos ponemos a pensar, ¿cómo será eso? ¿Cómo será formado nuevamente nuestro cuerpo o será transformado? Y dice: semejante al cuerpo del Señor, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto al espacio, al tiempo, ¿sí? Bien. Es un texto que escribe el apóstol Pablo con la finalidad de que los de Tesalónica sepan cómo va a ser ese acontecimiento. Dice: el arrebatamiento. Dice el Señor, dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De ahí esta enseñanza del arrebatamiento, ¿no? Dice, podemos decir, tomados de la tierra para recibir al Señor, dice, en el aire, ¿no? No dice para esperar al Señor, sino para recibirlo, dice, en el aire, ¿no? ¿Cómo será aquel momento? También dice: el Señor mismo descenderá. En 1 Tesalonicenses 4:16 podemos ver algunas cosas que este texto nos habla y podemos mencionarlo, ¿no? Hacer énfasis en ello. En 4:16 dice, disculpen. Primera 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el Señor mismo, ¿no? Y Él ahora, en este tiempo, permanece en el cielo, ¿sí? Y nos preguntamos muchas veces qué estará haciendo, ¿no? Pero ha de acontecer
el arrebatamiento, el Señor viene por los suyos. Y después nos dice de que los muertos resucitarán primero, después seremos transformados, hay ese orden, ¿sí? Y recibiremos al Señor en el aire, ¿no? Este es el tema, que el acontecimiento que está por suceder, que ha de suceder, que hay en el futuro cercano, no sabemos cuándo, pero ha de acontecer, ¿sí? También hablamos del tribunal de Cristo. El Señor Jesucristo es el medio por el cual juzgará todas las cosas, ¿sí? Todo juicio, como dice Juan 5:22, podemos leer 5:22. El Evangelio de Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, ¿no? Todo juicio. Entonces el Señor es a quien la humanidad ha de enfrentar, tanto de creyentes como de incrédulos, ¿sí? Como lo vamos a ver. A los creyentes va a hacer el juicio en lo que denomina la Escritura el tribunal de Cristo. Cuando leemos en 2 Corintios 5:10, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, porque es necesario, es algo que va a acontecer, ¿sí? No es que posiblemente, no. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, para dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, en tanto que estábamos en el cuerpo. Y eso es duro para nosotros si estamos andando o haciendo cosas que no deberíamos, ¿sí? Que no estamos trabajando, que no estamos desarrollando nuestros dones, que estamos en desobediencia a Dios. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando vemos en 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, ahí nos habla el apóstol Pablo de las diferentes obras que nosotros podemos hacer y que el fuego los consume, lo destruye, ¿no? Y dice 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando el apóstol Pablo, y otros se edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y es eso, ¿no? Cómo sobreedificamos la vida de creyentes. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la base de nuestra fe. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces la obra que como creyentes realizamos
Y son obras en las cuales Dios dice ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella. Pero nuestra negligencia, nuestra necedad, desobediencia, a veces no nos llevan a realizar esas obras. El Señor es asombroso en ese lugar, en ese punto, ¿no? Como dice, todo pone a disposición nuestra, nos da los medios y nosotros solo tenemos que tomar y obrar, ¿no? A veces nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con quién? Pero el Señor lo dispone todo, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que no hacemos la obra de Dios, pero todo con la finalidad de que hagamos y no vayamos a su presencia sin haber hecho nada o mucho y que el Señor nos recompense, ¿no? Bien, dice, va a ser probada nuestras obras y vamos a estar ahí ante el tribunal del Señor, tribunal de Cristo. Eso debe de motivarnos a nosotros, saber que vamos a encontrarnos ante el Señor, que vamos a rendir cuenta, debería de motivarnos a hacer buenas obras, ¿sí? A hacer la obra de Dios, ¿sí? Si nosotros ante una autoridad supiéramos que tenemos que dar cuenta, bueno, no nos metemos en problemas, ¿sí? No podemos perder muchas cosas por ellos. Preferible no entramos, ¿no? Así debería ser en nuestra relación con Dios y la obra que Él tiene para nosotros. Y también encontramos ahí el término tribunal, alude a algo el Señor, ¿no? Dice, el Señor se presentará para evaluar la vida del creyente. El propósito es que seamos recompensados, ¿no? Y dice recompensas eternas que no pueden ser destruidas, ¿sí? Que tiene, digamos, un valor imperecedero, ¿no? Entonces, de ello debemos de ocuparnos. Dice, esto en el término de aquel tiempo era entendido, el término era entendido, ¿no? Porque tenía que ver con los atletas griegos victoriosos que iban ante el tribunal, una plataforma elevada, como hoy también se hacen los Juegos Olímpicos, así, ¿no? Y ellos suben al podio para ser recompensados, ¿sí? Primero, segundo, tercer lugar que ocupen, ¿no? Así también en aquel tiempo los atletas recibían o acudían a recibir sus coronas, ¿no? No era una medalla de oro, de plata, de bronce, pero eran unas coronas. Y entonces los griegos, a quien escribe Pablo, ellos entendían muy bien en qué consistía esto. No subían al podio para ser castigados, sino para ser recompensados, ¿no? Según el puesto que ocupen, el lugar que ocupen. Entonces aquí estaremos ante el tribunal de Cristo, dice, para ser recompensados, según la obra que ya hemos hecho. Y eso se refiere pues a la vida a la obra que en vida hemos realizado, ¿no? Tanto que el Señor nos dio la oportunidad, ¿qué hemos hecho? ¿Ya? Y eso, ¿no? Dios recompensará, Dios elogiará. Cuando hacemos aquí algo bueno, por uno u otro interés, ¿no? La gente nos elogia y a veces lo han hecho con mala intención, pero reciben el elogio de la gente, ¿sí? Pero el elogio verdadero
valedero, vamos a decir, viene de parte de Dios, y eso es lo que el cristiano va a recibir. Va a ser elogiado, va a ser recompensado por Dios. También hablamos de la segunda venida del Señor, otro acontecimiento por suceder, ¿sí? Encontramos unos términos ahí en las Escrituras, y hablamos de la parousia, ¿no? Que significa la presencia. En el Nuevo Testamento encontramos este término y nos describe la visitación de personas importantes, ¿no? El Señor Jesucristo para nosotros es nuestro Rey, es nuestro Redentor, es nuestro abogado, nuestro intercesor, quien nos ha relacionado con Dios. En sí, Él es el ser más importante para nosotros, debería serlo. No es un político, no es un científico, no es una personalidad, sino el Señor Jesucristo debería de tener un lugar de preeminencia en nuestras vidas. Y a eso se refiere esta palabra, ¿no? Significa la presencia de un personaje importante. Esta palabra apunta a una venida única y distinta. Puede haber personajes que asumimos que son importantes para nosotros, y esto puede ser repetida, en forma repetida. Pero la presencia que nos habla o a cual apunta esta palabra, dice, es única y distinta. Es única, es diferente a toda la presencia de reyes, de presidentes, de políticos, ¿no? Es distinta, no tiene comparación, podemos decir. La venida del Señor Jesucristo en realidad no tiene comparación. Se presentará ante la humanidad y primero que todo vamos a poder verlo. Será un acontecimiento único, ¿no? A eso se refiere esta palabra, ¿no? La parousia. Dice, los escritores del Nuevo Testamento usaban también para designar la segunda venida o hacer alusión a la segunda venida de Cristo. También lo usaban para a hacer alusión al arrebatamiento. Vemos algunos textos en 1 Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí encontramos esta palabra que hace alusión a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? También podemos ver en el 3:13 del mismo libro, 3:13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? Entonces, disculpen, estaba leyendo 2:19, 3:13, está bien, ¿no? Y ahí habla de la venida, ¿no?, del Señor Jesucristo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? También vemos esto en el 4:15.
Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no todo nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nos habla de que el Señor va a venir, dice, va a venir, ¿no? También encontramos otra palabra, otro nombre griego que es apocalipsis, ¿no? Lo encontramos en 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa, ¿no? La manifestación se va a presentar, estará, vendrá, ¿no? Será visible, se descubrirá el velo, como dice, ¿no? También lo encontramos en 2 Tesalonicenses 1:7. 2 Tesalonicenses 1:7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso, ¿no? Cuando se manifieste, ¿sí? También vemos en 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Esa palabra apocalipsis, ¿sí? En el 13 también, en 1 de Pedro 1:13, también se hace mención de esta palabra, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Se habla de la manifestación o la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? En el 4:13 también dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria, la manifestación de su gloria, ¿no? Dice, nos gocemos con gran alegría, ¿sí? También describe la revelación de la segunda venida de Cristo. Descubrir o retirar el velo, ¿no? Que es eso lo que significa esta palabra, apocalipsis, ¿sí? Realmente será glorioso, el Señor Jesucristo vendrá, dice, gloriosamente, con gran poder, ¿sí? Y algo tremendo para el pueblo de Dios, para el creyente, ¿sí? Nuestra imaginación no llega a alcanzar o a comprender toda la gloria de nuestro Señor. Tenemos algunas cosas que menciona aquí, ¿no? Dice, con gran poder y gloria, con trompeta de Dios. ¿Cómo será anunciado al mundo la venida del Señor Jesucristo? ¿No? Pero a veces nos imaginamos,
pero no llegamos a entender completamente cómo será ese momento, ¿sí? De gran expectativa para el creyente. Dice, un poder tremendo, una gloria, y también volverá, dice, para juzgar a la tierra, ¿no? Para juzgar a los habitantes vivos en la tierra. En Mateo 20:30, podemos ver Mateo 20:30, 24:30, disculpen, 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Por qué habrá ese lamento? ¿No? Un pueblo que lo rechazó, gente que lo rechazó, gente que no lo aceptó en su vida, gente que rechazó la gracia de Dios en Jesucristo, gente que no quiso vivir conforme a lo que Dios ha establecido para sus criaturas. Entonces, cuando hoy en día pueden burlarse de la venida del Señor Jesucristo, porque no entendemos cómo aparecerá, ¿no?, en las nubes, cómo hará manifestación de gran poder, de su gloria realmente, de su grandeza, y la gente se burla y dice, están creyendo en ello, están esperando algo que no va a suceder, pero cuando suceda, ¿qué va a pasar? Dice, lamentarán, dice, ¿no? La palabra dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Porque en todos los países de nuestro mundo, lo que vemos es el rechazo, la indiferencia, ¿no?, al Señor Jesús. Entonces, como dice, lo ha sido estudiado por amigos y enemigos, ¿sí? Ha sido criticado acerca de su obra, en favor, si es posible o no, si es Dios o no. Tanto se ha escrito y se ha dicho acerca del Señor Jesucristo, pero cuando acontezca lo que Él ha prometido, entonces habrá un lamento, ¿no? O sea, y esto en el mundo en general, ¿sí? Porque en el mundo entero hay gente que no cree, gente que rechaza, gente que es incrédula, como dice las Escrituras, ¿sí? También vemos en el 25:31 de Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿no? Nos habla de su venida gloriosamente, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿no? Dice, va a juzgar a este mundo. Es uno de los propósitos de su venida. Cuando leemos ahí en Lucas 9:26, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 26, dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, ¿no? Dice, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Hoy es rechazado. Hoy el amor de Dios lleva a que se predique, que se convierta, es un llamado de Dios al arrepentimiento, pero es rechazado y el Señor ama a todos, ama al pecador, ¿no? Y no quiere venir a Él, entonces
lo rechaza, y también habrá eso cuando el Señor Jesús se manifieste al mundo. También es algo que encontramos en el Antiguo Testamento, que a futuro se habla del juicio de Dios, ¿no? A futuro. Encontramos esto en los escritos de los profetas, ¿no? Y también que presenta al Mesías, ¿no? El retorno del Mesías. Es decir, el retorno de Jesús, o la venida, la segunda venida, como decimos, de Jesús, no solamente es un tema del Nuevo Testamento, sino ya es anunciado desde el Antiguo Testamento, que el Mesías era necesario que él sufriese, padeciese, sea muerto, pero también que resucite, ¿sí? Y después sea exaltado, ascendido a la gloria del Padre, a la gloria que tuvo antes, y después retorne por los suyos, ¿no? Y que también a él se le ha dado toda autoridad, ¿no? Como vemos en Juan 5:27, Juan 5:27, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Dice, él ha recibido, a él se le ha dado toda autoridad, ¿sí? Dice el Hijo del Hombre, habla también de su humanidad, ¿sí? Como hemos visto, como nos enseñan las Escrituras, nunca dejó de ser Dios. La naturaleza divina, la naturaleza humana, es el unigénito del Padre, es el único en su clase. Entonces a él también se le ha dado el juzgar, ¿sí? Tiene esa autoridad del Padre. Entonces también vemos el reino milenial. También es otro tema que algunos dicen, ya estamos en el milenio, ya vino Jesús, estamos en el milenio, pero el milenio tiene ciertas características, ¿sí? Que no se dan hoy en el presente, ¿sí? Con el regreso de la iglesia arrebatada, ¿sí? El Señor Jesucristo viene por los suyos y después establece su reino milenial en la tierra. Vemos en Hechos 1:9, Hechos 1:9, ¿sí? En Hechos 1:9 encontramos que los discípulos querían saber cuándo iba a suceder las cosas, ¿sí? En el 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dice: no les toca a vosotros saber eso. De algo que deben estar enterados es de que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que me van a ser testigos. Y en el 9 dice: y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, él va a retornar a la tierra, ¿sí?
En Apocalipsis también encontramos esta enseñanza, el retorno en el Apocalipsis 20, ¿sí? Verso 1. En Apocalipsis 20 dice 21. Dice, vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿no? Nos habla de 1000 años, o lo que decimos el milenio, ¿sí? Donde Satanás no estará activo en la tierra, ¿sí? Y después nos dice, en Apocalipsis también se menciona esto de los 1000 años por 6 veces, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar del milenio, un tiempo de gobierno del Señor en la tierra, ¿sí? 1000 años. No es algo que podríamos interpretarlo de otra manera, sino que es algo literal. 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra. No habría razón por la cual esto sea en otra forma o en diferente forma, ¿sí? Se cumple entonces las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Como también la propia enseñanza de Jesús. Cuando vemos en Mateo 24, verso 29 al 31, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, ¿no? Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, se habla de un reino milenio. En el 36 también dice, pero el día del Señor el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el 44, vamos al 44, dice, porque también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿no? Habla de estar preparado para aquel día, pero nos habla que el Señor va a venir. Si antes vino por los suyos, pero aquí nos habla de su presencia, de su venida. Y nos habla el libro de Apocalipsis de 1000 años de gobierno. El Antiguo Testamento también nos dice de un reino del Mesías en la tierra, ¿no? Y en ese tiempo, ¿qué va a suceder? Tanto el Antiguo Testamento nos habla de cómo va a ser ese gobierno. Dice, en el ámbito de la sociedad, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? ¿Habrá guerra? Como hoy hay guerras, rumores de guerras. Hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, y tenemos que siempre están los países en conflicto. Nosotros vemos guerras que han habido en Europa, aquí también en nuestro continente,
y muy cruel el ser humano en estas guerras. Pero el gobierno del Señor Jesucristo en el cual no habrá guerra, habrá paz, ¿sí? Y también habrá justicia. La justicia prevalecerá, que hoy en día también hay gente que reclama justicia. Queremos justicia, dice, queremos justicia. Y hay jueces que se venden, hay jueces que son comprados, hay jueces que también obran porque son amenazados. Entonces, no hay una justicia verdadera, ¿no? Entonces no se hace justicia al pobre, no se hace justicia al que es digamos, al que es injustamente juzgado, ¿no? Entonces, pero en el tiempo del Señor Jesucristo sí habrá justicia. Y también hay cosas que van a ser renovadas, ¿no? También las relaciones, vemos esto, ¿no? Hay opresión, pero no habrá eso. Hoy día la gente o cierto sector de nuestra sociedad es oprimido, y eso trae sufrimiento, pero en el gobierno del Señor Jesucristo no habrá eso. A veces decimos, nos tratan mal acá, nos tratan mal en el hospital, en las entidades públicas hay un maltrato, el rico maltrata, entonces hay menosprecio, hay sufrimiento, pero en el gobierno del Señor Jesucristo habrá amabilidad. Qué bueno es cuando alguien manifiesta ser amable, tratable, con cariño, con amor, tiene realmente ese puesto, no porque alguien lo puso, sino por su amabilidad, por su trabajo con la gente. Y decimos, qué buen médico, qué buen funcionario, pero no es algo general. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, en el gobierno del Señor Jesucristo, sí podrá verse eso. Un trato amable de un sector que es oprimido o maltratado. También la relación entre padres e hijos, ¿no? Dice que el Señor volverá. No tendré por qué temer a mi padre, ni el padre esperar que el hijo obre indebidamente, ¿sí? Entonces se restablecerá esa relación. Y a veces cuando una relación es restablecida, que son pues algunas, hasta nos producen lágrimas, ¿sí? Pero mire cómo va a restablecer el Señor cuando Él reine. Será algo general, ¿sí? No será en algunas relaciones, sino en todas las relaciones mejorarán, ¿sí? En el ámbito político, ¿quién va a ser el gobernante? Dice un gobernante absoluto. Es el reino del Señor Jesucristo. Nuestro mundo ha deseado siempre un gobernante por la crisis política, por la crisis social, económica, y dice, no hay quien nos salve, esperan a alguien que gobierne el mundo, hay entidades que se han creado, ¿no? Y de alguna manera dan los lineamientos para un buen trato, pero hay quienes no se sujetan a ellos, hay quienes están en estas organizaciones, forman parte de estas organizaciones, pero no hacen caso a lo que la organización manda. Como que
que lo que se ha establecido o establecen estas organizaciones son para los pequeños, ¿no? Pero no será así, será un gobierno internacional absoluto de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y habrá un centro, ¿sí? Como decíamos, ¿de dónde va a gobernar? Y hablamos de Jerusalén. En Jeremías 3:17, Jeremías 3:17, dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ahí ha de gobernar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice, la sede o la capital mundial en esos 1000 años. También en su reino, ahora a los judíos hay sectores que lo detestan, antisionistas, como dice, y en la Segunda Guerra Mundial también murieron, dice, como 6 millones de judíos, y vemos cómo les han dado muerte, ¿no? De forma muy terrible, ¿sí? Pero es el pueblo de Dios, ¿y por qué sucedió todo ello? Bueno, ellos también olvidaron a su Dios, ¿sí? Se alejaron de Dios, hicieron las cosas contrarias a lo que Dios había establecido para su pueblo. Pero eso también muestra la misericordia. Dice, la misericordia de Dios se manifiesta a veces emitiendo su juicio, ¿no? Otras veces proveyendo también. Cuando emite su juicio también es la misericordia de Dios. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos como son reconocidos como nación, ¿sí? Con un territorio, ¿sí? Lo cual antes no lo tenían. Se les es reconocido, entonces comienza la gente a ir. Dice, deberían de tener un territorio, ¿no? Y no estar así esparcidos, deberían de tener era una nación sin territorio. Y también surge toda la protección, por eso decimos la misericordia de Dios, si no como pueblo hubieran sido extinguidos, ¿no? También en el reino del Señor, el idioma no será una barrera que se levante, ¿no? Entre la gente, entre las naciones, ¿sí? Hace tiempo atrás se quería que haya un gobernante, que haya una moneda, que haya un idioma. Era la búsqueda de un sector, ¿sí? Ahora no se habla así, pero eso es lo que ha de suceder posiblemente. El idioma crea barreras entre la gente, ¿sí? Como lo fue en el tiempo de Babel. Eso no será problema en este tiempo del reinado del Señor Jesucristo. Eclesiásticamente vemos en el Señor Jesucristo como rey, como sacerdote sobre Israel y todo el mundo realmente, ¿sí? Él será el sacerdote y rey. Dice en Zacarías 6, podemos ver Zacarías 6. En Zacarías 6, verso 12.
Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, ¿no? Entonces, él será nuestro rey, nuestro sacerdote, ¿sí? También en el reino del Mesías, dice Israel se convertirá en el líder religioso del mundo. Decimos, o existen muchas religiones, ¿sí? El hombre se ha creado religiones, aunque la Biblia habla de el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, a quien se le debe de honrar, a quien se le debe de amar, pero el hombre se apartó de Dios y comenzó a crear sus propios dioses. Y entonces hay culturas que tienen muchos dioses, ¿no? Miles de dioses. Entonces, pero en el reino del Mesías, él será realmente el líder religioso del mundo, ¿no? Ahora existen líderes religiosos que han cometido barbaridades, ¿no? En la historia de la humanidad vemos eso, aún llamándose cristianos, ha sido terrible, lo cual no ha de suceder en el reinado del Mesías. El resultado también, el templo de Israel será el punto focal de adoración. Ahora decimos dónde se adora, pero como la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿no? Ustedes dicen que ahí se ha de adorar. Y él le dijo, cree mujer que llegará el momento en que ni aquí ni allá, ¿no? Entonces, eso vivimos ahora, ¿sí? No tenemos un centro de adoración en cualquier lugar. Habiendo rendido, aceptado a Jesucristo, podemos elevar nuestra oración a Dios, ser escuchado por Él. No tenemos esa barrera, pero para este tiempo, en la unificación del reinado mesiánico, sí habrá un templo, ¿sí?, de adoración. Realmente, con la caída del ser humano, toda la creación de Dios se interrumpió, ¿sí? La desobediencia de Adán, ¿sí?, no permitió que él sea, digamos, el gerente, ¿no?, el administrador de toda la creación de Dios. Y con el pecado, él cayó a un lugar, digamos, se realizó incompleto, insatisfactorio, imperfecto, ¿no? En el Salmo 8, verso 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El hombre debería de administrar la creación de Dios, pero por el pecado no fue posible, ¿sí? Entonces, eso es el ideal para el hombre, ¿no? Que Él se encargue de administrar. Sí, eso era
en el corazón de nuestro Dios, podemos decir, ¿no? Pero no es la realidad actual, ¿sí? Eso ha de acontecer en el futuro. No sucedió en el pasado, no hoy en el presente. Eso es algo que va a suceder en el futuro, en el reino del Mesías. Y en el tiempo en que todas las cosas le han de ser sujetas a Él, ¿sí? Y después nos dice que Él también se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Y vamos, ¿no? Entonces, al final es Dios como unidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu y un solo Dios, ¿sí? También vemos el juicio del gran trono blanco, ¿sí? También algo que va a acontecer en el futuro. De ello estaremos viendo ya la semana que viene y por ahora nos quedamos ahí. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué va a suceder en el futuro? Y una de las cosas que por ver es el juicio del gran trono blanco. Y después nos preguntamos, ¿cómo va a ser? Después de todo, unos serán condenados o habrá juicio para ellos de condenación, otros a la gloria del Señor y después qué, ¿no? Entonces serán cosas que veremos en la próxima reunión. Oramos, Dios amado, te damos gracias y realmente cuando aceptamos a Jesucristo, no todo ha quedado ahí, Padre, sino que hay cosas que han de suceder y expectativa de parte de nosotros. Hay cosas que también nos llevan a purificarnos o a andar correctamente en relación contigo, en relación con nuestro hermano, y ocuparnos también de las cosas que tú has establecido para tu pueblo. En sí, la obra de redención de Jesucristo no termina, Señor. Y ahora es tu iglesia la que debe de anunciar, la que debe de proclamar y la que debe de enseñar a las futuras generaciones hasta que el Señor retorne. Y por ello te damos gracias, Padre. Un día estaremos ante el trono de nuestro Señor Jesucristo para ser recompensado. Aliéntese nuestro corazón con ello. Te rogamos así, Señor. Te damos gracias de lo que nos ha salvado, Señor. Sí, juicio de condenación. Qué agradable es para tus hijos estar en el trono, pero no para ser condenados, sino para ser recompensados. Gracias te damos por ello, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos veremos en la próxima transmisión. Dios los bendiga y Dios los guarde.